Bienvenidos todos. Si es la primera vez que nos acompañas en este espacio, quiero decirte que estás en Conviva Norte, una iglesia bíblica bautista en el norte de Bogotá. Y siempre decimos que hicimos por tres razones, bueno, muchas, pero hay tres que van a estar en todo lo que hacemos y son las 3C de Conviva. La primera es, ¿ustedes me ayudan, iglesia? ¿Conocer a quién? A Dios, ¿cierto? Conocer a Dios. La segunda es de conectar ¿con quién? Con la familia de Dios, ¿sí? Queremos que este espacio permanezca cálido, como debe ser nuestro espacio en familia, ¿cierto? Y por último, la última sede, ¿qué es? De compartir. ¿Con quiénes? Sí. El llamado de la iglesia no es solamente que los hermanitos se reúnen cada domingo, la pasan chévere, se toman un café, sino que salimos a compartir el mensaje del Evangelio y lo que Dios hace en nuestra vida con aquellos que aún no lo conocen, ¿ok? Entonces, habiendo dicho eso, bienvenidos. Estaba mejor meditando esta semana en que terminamos el año con una serie que fue basada en 1 Timoteo capítulo 1, versículo 15. ¿Ustedes recuerdan qué dice ese texto? Palabra fiel y verdadera, digna ¿de qué? De ser recibida, ¿cierto? Que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a pecadores, ¿cierto? Ok, tranquilos, no vamos a repetir esa serie, ya quedó ahí. Pero estaba pensando en todo lo que Dios ha venido haciendo y lo que Dios ha colocado para este mes de enero. Y tiene que ver también con 1 de Timoteo. Y quiero pedirles el favor que vayamos a 1 de Timoteo, esta vez al capítulo 4. Y me parece interesante que estamos iniciando el año meditando en esta carta o en esta epístola que el apóstol Pablo escribe a su discípulo Timoteo. Y hay una palabra que quiero y que va a ser como el tema de esta serie que va a durar estos 3 domingos que restan de enero. Y la idea es que vamos a meditar en esto, vamos a entender un poquitico a fondo lo que implica esta palabra. Tal vez para algunos sea recordar, tal vez para algunos sea aprender, pero cual sea nuestra relación, cualquiera que sea, la invitación es que al final nosotros podamos este año y por todo lo que viene, darle honor a esa palabra. ¿Cuál es esa palabra? Vamos allá, 1 de Timoteo, estamos en el capítulo 4, ¿de acuerdo? Y quiero que miremos el versículo 6. 1 de Timoteo, capítulo 4, versículo 6. Pablo está hablando a Timoteo, le escribe esto a su pupilo, a su discípulo, a su estudiante, y le dice: si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Wow, estamos hablando en términos saludables, ¿no? ¿Cuántos de ustedes dicen: oh, esa dieta de diciembre me nutrió? Esa yaca, ese tamal, ese plato de lechona, ese buñuelito, esa natilla, eso fue el alimento más nutritivo que compartí en todo el año. Bueno, la dieta tiende a desaparecer, ¿cierto? Por esas fechas. Y todo el año nos cuidamos, pero hacemos la dieta a un lado. Uy, casi se me sale. Hacemos la dieta a un lado, ¿cierto? Ok, pues Pablo está hablando en esos mismos términos. Pablo le está diciendo a Timoteo que él necesita nutrirse. Y todos ciertamente necesitamos nutrirnos, ¿cierto? Tenemos algunos médicos aquí. Nos pueden dar mucho y nos pueden enseñar mucho acerca de eso. Luego el versículo 7, y esa nutrición de la que Pablo le está hablando a Timoteo es espiritual, tiene que ver con el buen uso de la palabra. Versículo 7 dice: desecha las fábulas profanas y de viejas. Tranquilas, señoras, no se preocupen, no es lo que están pensando. Luego dice: ejercítate para ¿qué? Ejercítate para la piedad. Porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esa vida presente y de la venidera. Ok, ¿cuál será esa palabra de la que vamos a estar hablando un poquito? La imagen les da la chiva. Piedad, ¿cierto?
El título de esta serie es En busca de la piedad. No la piedad a la que le hicimos el préstamo y ahora tenemos que estarla persiguiendo para alcanzarla. La palabra que vamos a estar estudiando es piedad. ¿Qué es piedad? ¿Qué es la piedad? Cuando ustedes dicen, uy, esa persona es piadosa, ¿cómo son las características de esa persona? ¿Cómo es esa persona? Paciente, una persona que escucha, ¿qué más? ¿Qué es piedad? Ok. El diccionario, sí, la verdad es que todos hablamos de ser piadosos, ¿cierto? Pero cuando tratamos de dar una definición de la palabra, del término, es un poco complejo. La piedad, como lo describe el diccionario de la Real Lengua Española, ¿sí? Eso es como lo dice el diccionario. Virtud que inspira, por el amor a Dios, tierna devoción a las cosas santas y, por el amor al prójimo, actos de amor y compasión. ¿Un poco más fácil? ¿Qué es una persona piadosa? Es una persona compasiva, pero la base de eso, ¿qué es? El amor a Dios, ¿cierto? Eso es interesante. Vamos a hablar de eso un poquitico el próximo domingo, si Dios permite. ¿Por qué? Porque en el contexto en el que Pablo está hablando y está escribiendo, había una cultura, todo un movimiento que buscaba ciertamente la piedad, sin embargo, aparte y lejos de Dios. Y eso es muy interesante y creo que Pablo está siendo muy intencional al escribirle estas palabras a Timoteo. Ahora, esa es la respuesta que nos da el diccionario. Cuando nosotros vamos a la Biblia, no vamos a encontrar una definición concreta acerca de lo que es piedad. Sin embargo, en todo el conjunto de la Escritura, y esta es una respuesta corta, podríamos referirnos a la piedad como con las siguientes palabras. La piedad es toda actitud y respuesta adecuada respecto a Dios. La forma, cada vez que yo respondo de manera correcta, adecuada a las demandas de Dios, a la voluntad de Dios para mi vida, estoy siendo piadoso. Estoy experimentando la piedad. Entonces, cuando decimos en busca de la piedad, ¿a qué nos estamos refiriendo? Sí. La respuesta corta es ser obedientes a Dios. Responder de manera adecuada a la voluntad de Dios, a los estándares de Dios. Ahora, ¿cómo es que llegamos a ser personas piadosas y cómo es que vamos a alcanzar la piedad? Quiero que miremos un poquitico el contexto y lo que está pasando cuando Pablo le está escribiendo a Timoteo. Vamos a estar ahí en el capítulo 4 de 1 Timoteo, pero vamos a regresar al versículo 1, por favor. 1 Timoteo, capítulo 4, esta vez el versículo 1. El versículo 1 dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrina de demonios. Por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participaran de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Ahora, esto es un poquitico del contexto de lo que está ocurriendo en tiempos y en torno a Timoteo. Timoteo es una persona muy joven, se cree que tiene 41 años, no, se cree que está alrededor de los 30 años. Parece que en este tiempo era considerado una persona adulta, madura y como el momento en donde se alcanza la sabiduría, el respeto, la autoridad, como cerca de los 50. Entonces, por eso Pablo incluso se refiere a Timoteo como joven. Parece que estaba en esa edad aproximadamente. Y parece, según las palabras de Pablo, que habían personas que estaban enseñando cosas que eran contrarias a la enseñanza sana, a lo que es el estándar de Dios,
Entonces, no habían muchas personas piadosas alrededor de Timoteo. La cultura en la cual estaba inmerso Timoteo tratando de llevar el evangelio era conformada por personas que, aunque buscaban algunos principios, algunas cosas importantes en la vida, presumían y pretendían y estaban convencidos que podían alcanzar eso aparte de Dios. Básicamente estamos hablando de mucho de lo que tiene que ver con la cultura griega. Y ellos estaban ahí buscando sus metas, persiguiendo sus sueños, incluso algunas cosas buenas, nobles, pero estaban lejos de Dios. Entonces, es evidente que Timoteo tenía una misión que no era nada fácil, como lo es en la actualidad. Como lo es en la actualidad para cualquiera de nosotros, para cualquier persona que esté anhelando vivir de acuerdo a los estándares de Dios. ¿Me estoy haciendo entender? Entonces, cuando Pablo le dice a Timoteo, ejercítate, le está diciendo, tienes que prepararte. Tienes que prepararte, ¿por qué? Porque la prueba es difícil. Tienes que prepararte porque las demandas son altas. Tú no estás enfrentando cualquier obstáculo. Tú no te estás enfrentando a un enemigo pequeño. Tú te estás enfrentando a todo un sistema que va en contra de los estándares santos de Dios. Estás enfrentando todo un sistema que no produce hombres y mujeres piadosas. Así que si tú quieres vivir una vida piadosa, ¿qué tienes que hacer? La piedad simplemente es algo que 1, 2, 3 y llegó. No. Pablo le dice, ejercítate, ¿cierto? Ejercítate. Ahora, ejercítate para la piedad. ¿Saben qué significa ese término? Entrenar. Entrénate. Me gusta ese término, entrenar duro. Dirían los que van al gimnasio, darle duro a los fierros, ¿cierto? Eso es genial. De hecho, me encanta ese término. Sospecho que algunos el 31 empezaron las 12 uvitas. No hacemos eso, ¿cierto? Pero sospecho que algunas personas cogieron las 12 uvitas, un buen empleo, un buen matrimonio, un buen hogar. Y ahí viene cuál fue la uvita que se les cayó. La del gym. No es culpa de ellos. Este año no va a haber gym. O sea, no les pasó eso, ¿cierto? ¿No? Ok. Es importante. Por eso hablamos de entrenar. Por eso hablamos de estar preparados. Volviendo al tema, Pablo dice, ejercítate para la piedad. Algo que es puntual. La palabra ejercicio, más puntualmente aquí, ejercítate, viene una palabra griega que se lee gumazo, de la cual obtenemos una palabra que es muy conocida para nosotros, ¿cierto? De ahí viene la palabra gimnasio. ¿Les encanta el gimnasio? ¿Sí? ¿Les gusta el ejercicio físico? ¿Sí? Mejor trotar, ¿ok? Pero esa es la palabra que Pablo está usando para referirse a lo que está invitando a que Timoteo haga. Literalmente significa entrenamiento disciplinado. Y saben, los primeros receptores de esa carta a aquella sociedad que rodeaba a Timoteo, como ya lo he mencionado, estaban tremendamente sumergidos en esto de las competencias, en esto de las carreras. ¿Saben ustedes dónde comenzaron los Juegos Olímpicos? En Grecia. ¿Y saben por qué se llaman Juegos Olímpicos? Porque según la historia se originaron en Olimpia, ¿sí? En Grecia. Por eso llaman alrededor del año 700, 770 antes de Cristo, ya existían estas altas competencias. Y esta gente estaba tan inmersa en esto de las altas exigencias que se preparaban. ¿De qué manera? Físicamente. Se preparaban fuertemente para estar a la altura de las exigencias.
Una de mis metas siempre ha sido jugar al tenis como Roger Federer. Y estoy ahí a un puntico de alcanzarlo. Mi esposa está aquí para desmentir. Algunos que les gusta el fútbol, ¿les gustaría verse como Cristiano Ronaldo? ¿Sí? Ojo, no estoy diciendo jugar como Cristiano Ronaldo. Yo sé que aquí hay muchos que lo hacen mejor que Cristiano Ronaldo. Pero estoy hablando de verse. Esta semana una persona dijo Herbalife, la dieta de Cristiano Ronaldo. Me compré 3 potes. No, eso es mentira. Pero ¿saben? Ellos se entrenan y tienen unas rutinas tremendamente impresionantes. ¿Por qué? Porque necesitan estar a la altura de las exigencias. La competencia es dura, es fuerte. Así que necesitan someterse a una disciplina estructurada para estar al nivel de. Por eso entrenan. Y esa es la misma palabra que Pablo está usando para decirle a Timoteo, entrénate, ¿de qué manera? Espiritualmente. Sí. Tal vez en el primer siglo, las preocupaciones de esa cultura no varían mucho después de 2000 años. ¿Qué está buscando esta generación? ¿En qué estamos preocupados? ¿En qué nos estamos enfocando? ¿Creen ustedes que vivimos un momento en el que nos preocupa tremendamente cómo nos vemos, el aspecto físico? Yo creo que sí. Ahora, ¿está eso mal? No. Está bien. Perfecto. Y ojalá eso juegue un papel importante en nuestra vida. Yo los veo aquí a cada uno y no me es difícil pensar eso. Sí. Nos preocupamos, nos afanamos porque queremos vernos bien. Es perfecto. La gente del primer siglo también lo hacía. ¿Sí? No somos muy diferentes a ellos. Pero Pablo le dice a Timoteo, así como esta gente que persigue un sueño, que se preparan para una competencia, que se esfuerzan tremendamente para lograr un premio, un trofeo, nosotros, los hijos de Dios, deberíamos entrenar para alcanzar la piedad. La palabra de esta serie es piedad, pero lo primero que necesitamos entender es que necesitamos, ¿qué? Ejercitarnos. Necesitamos entrenar para alcanzar eso. De hecho, en la actualidad se habla mucho hoy en día no se habla solamente de ir al gimnasio, de trotar, de hacer cardio, sino que se habla de entrenamiento funcional, ¿cierto? Eso es lo que está de moda ahorita. Hace unos 20 días o más les comenté un poquitico acerca de mi estado físico, ¿cierto? Y me dieron una recomendación. Haz esto, pero no esto, pero esto tampoco, pero sí esto. ¿Por qué? Porque hay cosas que funcionan para unas personas, pero para otras personas no, ¿cierto? Entonces hablamos de cuál es mi necesidad. ¿Cuál debería ser nuestra necesidad hablando espiritualmente? Sí, el someternos a Dios. El bajar todos nuestros estándares y someterlos a la voluntad de Dios. Para poder vivir vidas piadosas, para poder dar una respuesta adecuada a las demandas y a las exigencias de Dios. Entonces, Pablo, como buen maestro que era, como buen estudioso que era, no solamente de la palabra, sino que conocía la cultura, y conocía la cultura griega de una manera tan profunda, que usó todo ese afán que tenía esta cultura por el aspecto físico, por estar a la altura de la competencia, que usó la analogía para referirse a Pablo de manera espiritual. E hizo una comparación. Escuchen los términos que usaba el apóstol Pablo a menudo. Vamos a 1 Corintios capítulo 9, versículos 24 al 27.
Primera de Corintios, capítulo 9, versículo 24 al 27. Dice Primera de Corintios 9, 24, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Y luego dice, ustedes, esto es una paráfrasis, pero es como si nos está diciendo, ustedes que son espirituales, corran de tal manera que lo obtengáis. Es una clara analogía entre correr y competir y entrenar y esforzarnos por algo que es momentáneo y luchar por algo que traerá un resultado eterno. Es una comparación. El versículo 25 dice, todo aquel que lucha, ¿de todo qué? Se abstiene. Cuando pienso en piedad y cuando pienso en la definición corta de piedad, responder de manera adecuada a las demandas de Dios, automáticamente digo, wow, espera, tengo tantas cosas de las cuales necesito abstenerme que debo empezar por ahí. Si quiero ganar la competencia, si quiero llegar bien, si quiero correr bien, ligero, pues necesito empezar a quitar algunas cosas. Pablo dice, los deportistas, y eso no es un secreto para nosotros, ¿cierto? Los nadadores, especialmente tengo entendido que tienen que depilarse completamente el cuerpo porque el vello dice que genera peso cuando absorbe el agua, ¿cierto? Lo mismo hacen los atletas, por eso los competidores no van en corbata y traje, ¿cierto? Porque necesitan prendas que sean muy ligeras. Eso es fácil de entender. Necesitan y entienden que necesitan un equipo especial, que no pueden enfrentar la carrera simplemente como se les antoje, sino que necesitan someterse a unos parámetros que son muy, muy puntuales. Y Pablo le dice, pues ellos, todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos, a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Ellos corren, compiten, para obtener algo que seguramente va a durar unos segundos de gloria. Hace poco les compartía, y eso tiene que ver con el mundo del tenis, porque estoy informado, hay una disputa grandísima entre quién va a ser el mejor tenista de toda la historia, y los que conocen un poco saben que ahora es Djokovic el que más tiene títulos grandes, y entonces hay todo un mercado que gira en torno a eso. Una chica, hace 3 años, ganó un torneo grande, ganó el Abierto de los Estados Unidos con tan solo, creo que 16 o 17 años, y en menos de 6 meses había logrado unas firmas con las empresas más importantes del mundo. Palabras más, palabras menos, en una entrevista el año pasado, ella dijo, hubiese preferido no haber ganado ese título. Porque ganó y la prensa, las exigencias, la devoraron. Y ahora está luchando por reencontrarse otra vez con su mejor nivel deportivo. Y entonces se habla de eso. ¿Cuánto de la gloria que esta tierra, que este mundo nos puede ofrecer, nos puede satisfacer? Djokovic tiene 36 años, va a cumplir 37 y sigue compitiendo con niños de 17 años. Es una locura. Pero cada vez que hace una entrevista dice, no quiero parar. Quiero dejar un legado. Ya lo dejó. Pero presumo, sospecho, que quiere más. Y está bien. Eso no está mal. Pero ¿cuántos títulos va a necesitar para sentirse lleno? No. 30 no van a ser suficientes. No va a ser suficiente. Y Pablo está diciendo a Timoteo, estas personas, mira todo lo que hacen. Se sacrifican, luchan para obtener algo que va a durar muy poco.
En cambio, ustedes que entienden una eternidad, que entienden que sus acciones tienen una repercusión en la eternidad, frutos en la eternidad que se extienden hasta lo eterno, ¿cuánto más deberíamos luchar y ser disciplinados? Eso es lo que Pablo está diciendo. Seguimos ahí en el versículo 26. Ahora él dice: esto es lo que yo hago. No te estoy pidiendo que hagas algo que es imposible. Pablo es el modelo. El versículo 26 dice: así que yo de esa manera corro. ¿Pablo era un competidor? ¿Era un atleta? No. Está haciendo una analogía, ¿recuerdan? Y Pablo dice: espiritualmente, yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que, habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Pablo había entendido eso de la importancia de nutrirnos, de prepararnos espiritualmente. Y en ese mismo orden, en esa misma línea, Pablo desea que cada creyente enfrente la vida espiritual con la misma vehemencia con que un atleta encara una competencia. La pregunta para cada uno de nosotros esta mañana es: ¿consideramos la vida espiritual de esa manera? En realidad tú te levantas cada mañana y nos levantamos cada mañana sintiéndonos que estamos luchando por obtener algo. O en el día a día nos olvidamos que estamos en una lucha. O tal vez ya estamos tan acomodados a la derrota espiritual que ni siquiera pensamos en cuántos pasos hemos dado hoy, cuánto hemos avanzado a la meta. Pablo está hablando de la vida espiritual como una carrera, como una competencia. He participado en algunos torneos, he tenido la oportunidad, y tengo amigos que llevan su chocolatina. Yo los molesto porque digo, uno se come esa chocolatina y las energías las recibe el oponente porque siempre pierden en primera ronda, pero pareciera que funcionara así. Llevan sus hidratación, sus sueros, sus almendras. Qué bueno que nosotros viéramos la vida espiritual de esa manera. Y no estamos hablando de profesionales, simplemente somos amateurs, sería el término, o aficionados. Pero cuando vamos a una competencia, somos conscientes de esa realidad. Y entonces hacemos algo que normalmente, que en otras condiciones, que en el día a día, no hacemos. Pero ¿cuáles deberían ser las prácticas de una persona? ¿Cuáles deberían ser esos hábitos espirituales propios de un hijo de Dios cada día que sabe que está luchando? ¿Me hago entender? En realidad nosotros vivimos cada día como si estamos en una competencia, como si estamos en una carrera. En 2 Timoteo, capítulo 4, versículo 7, escuchen lo que dice el apóstol Pablo otra vez. Esto es al final de su vida espiritual, de su vida aquí en la tierra. Y él está escribiendo a Timoteo otra vez, y él dice: he peleado, ¿qué? La buena batalla. Pablo se compara con un atleta. Ahora Pablo se compara tal vez con alguien que está en un cuadrilátero, en un ring. Y al final de sus años dice: he peleado la buena batalla. ¿Por qué? He acabado la carrera, he guardado la fe. He vivido conforme a los estándares ¿de quién? De Dios. He vivido conforme a los estándares que demanda la palabra de Dios.
Vamos un poco más atrás, nos devolvemos un poco, esto a veces a los filipenses. Pablo le escribe a la iglesia en Filipos, y en Filipenses capítulo 2, versículo 12, en adelante, Pablo otra vez vuelve a hacer esa analogía y está hablando en estos términos de un atleta, de una persona que necesita ejercitarse porque está encarando una competencia, y le dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que ¿qué? Prosigo. ¿Cuándo va a acabar la competencia? ¿Durará? No sabemos cuándo, pero sí sabemos cuánto durará. ¿Cuánto durará? Mientras respiremos, mientras estemos aquí, mientras estemos en esta tierra, vamos a estar en esa competencia. Por eso Pablo dice, no es que ya yo lo haya alcanzado, pero una cosa hago, prosigo, insisto, me mantengo en pie de lucha, por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Cristo, de Dios en Cristo Jesús. Pablo entendió esto de ejercitarse espiritualmente. ¿Por qué? Porque está encarando una lucha día tras día. En el Antiguo Testamento vemos algo muy parecido. Vamos a Josué, capítulo 1, versículos 6 al 9. Josué, capítulo 1, versículos 6 al 9, dice, esfuérzate y sé valiente, porque tú serás quien reparta a este pueblo como herencia la tierra que juré a sus padres que les daría. Pero tienes que esforzarte y ser ¿qué? Muy valiente. Tienes que esforzarte. Tienes que ¿qué? Entrenarte. Tienes que ejercitarte, en las palabras del apóstol Pablo. En palabras más contemporáneas, tienes que entrenar. Esa es una de mis frustraciones hablando deportivamente. Hay otros que van mucho más adelantados que yo, y esa es una de las cosas que digo, necesito entrenar. Bueno, las circunstancias a veces son adversas y tal vez no lo permiten o resulta difícil. Pero yo he entendido que si quiero mejorar en el deporte que me encanta y que amo hacer, no lo voy a lograr, sino me esfuerzo en entrenar y ser disciplinado con algunos ejercicios que son muy puntuales. Entonces, Josué, esfuérzate y sé muy valiente, pon mucho cuidado y actúa de acuerdo con las leyes que te dio mi siervo Moisés. Nunca te apartes de ellas, ni a la derecha ni a la izquierda, y así tendrás éxito en todo lo que emprendas. Procura que nunca se aparte de tus labios este libro de la ley. Medita en él de día y de noche para que actúes de acuerdo con todo lo que está escrito en él. Me encanta. No es solamente leer, ¿cierto? Es meditar. Pero no es solamente leer y meditar. Hay una palabra ahí. Actuar de acuerdo a lo que dice la ley, de acuerdo a lo que ahí está escrito. Así harás que prospere tu camino y todo te saldrá bien. Versículo 9, escucha lo que te mando. Nuevamente, esfuérzate y sé valiente. No temas ni desmayes, que yo soy el Señor tu Dios y estaré contigo por donde quiera que vayas. ¿Saben cuál es el problema? Que nosotros tomamos el yo soy tu Dios. Y eso es cierto. Pero por cuanto Dios está con nosotros, entonces decimos, pues es de Dios, ¿cierto? Es espiritual. Si me estoy encaminando en lo que Dios me ha mandado a hacer, Dios tiene la responsabilidad de hacerlo sencillo, de hacerlo fácil. Sospecho que a veces fallamos en eso. Pensamos que porque es de Dios, entonces tiene que ser sencillo.
Sospechamos que porque es espiritual, tiene que ser sencillo. Sospechamos que porque Dios lo prometió, por cuanto es de Dios, ¿cierto? Tiene que ser sencillo. No. Eso de la vida espiritual es algo serio. Y saben, eso va para mí. Es interesante que esta carta es una de las cartas que se conocen en la Biblia como pastorales. Pablo le está escribiendo a uno de sus pastores o a uno de los pastores de una de las iglesias del primer siglo. Y estas son las exigencias para un líder, para un ministro, para un pastor. Y esta semana pensaba en estas cosas y no se me ha borrado de la mente y de mi corazón que Dios me está pidiendo cuentas y que Dios me está llamando a pelear la buena batalla de una manera mucho más seria. Y pienso en estas cosas y a veces tengo un poco de miedo, tengo un poco de temor. Y entonces, iglesia, yo quiero que ustedes sepan que esto es serio para mí y que quiero honrar a Dios en este llamado de estarme ejercitando para vivir una vida de piedad. Pero sería insensato de parte de la iglesia que nosotros escuchamos estas cosas y decimos, qué bueno que eso es para los pastores. Sería muy necio que la iglesia escuche estas cosas y dicen, bueno, pues Pablo le está escribiendo a Timoteo. Timoteo es un pastor, es un líder. Entonces, claro, la exigencia y la demanda es diferente para los pastores. Sí, eso también es cierto. Pero esto es el llamado de Dios para cada uno de nosotros. Quiero terminar con lo siguiente. Esta mañana empezamos con 1 Timoteo, capítulo 4, versículos 6 al 8. Yo quiero que volvamos allá. Dice, si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad. Quiero dejarlo ahí, ejercítate. Bueno, no, quiero leer el 8. Dice, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha. Tal vez a ti no se te cayó la uva del gym. La comiste porque estás firmemente comprometido con el ejercicio este año. Genial, háganlo. Pablo no lo está condenando. ¿Sí notan? Pablo no está diciendo es que los que se preocupan demasiado por el físico están en pecado. No, no estamos hablando de eso, ¿cierto? Es bueno. Pablo dice, para poco es provechoso. En el contexto en el que Pablo está hablando, entendemos por qué es poco provechoso. Pero nosotros podríamos decir, mira, el ejercicio físico es muy provechoso, ¿cierto? Pero cuando Pablo dice es poco provechoso, es comparado con una persona que se ejercita y que se prepara espiritualmente, moralmente. Entonces, tranquilos, si la lista está ahí del gym, sigan, no la quiten de ahí, pero sepan que hay algo mucho más sublime que eso. Sepan que hay un llamado mucho más profundo que eso, porque aunque el cuerpo pueda prolongar su vida, algún momento va a acabar. Aunque podamos estirar un poquito, está bien y genial, pero un día se va a acabar. ¿Qué dura para siempre? Sí, la piedad. La piedad dura para esta vida y para la que viene. Creo que después de todo tenía razón el poeta romano que dijo que si el alma está sana, el cuerpo está sano. En el Antiguo Testamento nosotros leemos que el corazón alegre, ¿qué hace con el rostro? Lo hermosea. ¿Quieres verte
hermoso, hermosa, más de lo que ya son, ejercitémonos para la piedad. Porque lo que le hace bien al corazón, lo que le hace bien al espíritu, ciertamente se refleja en todas esas cosas que se pueden ver y que son externas y que tanto nos gusta ver. No solamente en el espejo, sino cuando vemos en nuestros hermanos, en nuestra familia, en nuestros amigos. Tomamos un momento para orar. Si tú estás esta mañana aquí, si Dios te ha traído a este lugar, yo le doy gracias a Dios por eso. Creo que solo Él pudo haberlo hecho. Pero quiero regresarme a cuando empecé hace un rato y les dije que esto es una iglesia cristiana de corte bautista. Recordarás tal vez que te hablé de la primera C, conocer a Dios. Y si tú esta mañana estás aquí y no tienes una relación personal con Jesús, entonces tú no conoces a Dios. Tal vez has escuchado hablar de Él. Tal vez tienes mucho conocimiento y una noción profunda, vasta o tal vez superficial acerca de quién es Dios. Pero si no hay un momento en tu vida en el que de una manera consciente entendiste que solamente hay un camino para encontrar otra vez esa conexión con Dios y que ese camino es Jesús y que por esa razón murió en la cruz. Y si no hay un momento consciente en tu vida en el que puedes recordar ese evento, en el que entendiste y le dijiste: Jesús, soy un pecador, soy una pecadora, no puedo hacer nada para arreglar mi pecado, pero entiendo que por esa razón tú entregaste tu vida en la cruz y yo la acepto y te recibo en mi corazón y te abro mi corazón y te entrego mi vida para que seas mi Salvador y mi Señor. Si tú no recuerdas ese momento en tu vida y hoy quieres dar ese primer paso, tener ese momento, si quieres hacerlo, yo solamente te quiero pedir que levantes tu mano. Y con tu mano levantada no nos estás diciendo que vas a dar ese paso. Tal vez nos estás diciendo: yo quiero conocer un poco más de eso, yo quiero entender un poco más de eso. ¿Cómo es eso de tener una relación personal con Jesús? ¿Cómo es eso de que Él es mi Salvador y que Él quiere ser el Señor de mi vida? ¿Hay alguien que con mano levantada diga: yo quiero que Él sea mi Salvador porque no tengo seguridad de esto? Levanten la mano. ¿Hay alguien? Yo quiero creer que la única razón por la que no levantamos la mano es porque estamos seguros que tenemos una relación personal con Jesús y que hemos experimentado la salvación que Él y solamente Él puede ofrecernos. Mi Señor, gracias por tu palabra esta mañana. Gracias por hacer que llegaras a nosotros. Gracias por la forma en que usaste al apóstol Pablo para formar a Timoteo. Y gracias porque nosotros podemos apropiarnos de esas palabras y entender que siguen vigentes y que tienen el poder y la fuerza y la instrucción y la sabiduría necesaria para que nosotros podamos vivir vidas piadosas por amor y por temor a tu nombre, Señor. Yo te ruego que estas palabras no solamente llegan a nuestra mente, sino que puedan bajar a nuestro corazón, que puedan ser reflejadas en nuestras acciones diarias de aquí en adelante. Que cada mañana que despertemos, lo primero que venga a nuestra mente es: ¿cómo voy a encarar este día? Si estoy en una competencia, ¿cuáles van a ser esos
hábitos espirituales que voy a alimentar, cuáles van a ser esos hábitos que van a estar ahí presentes en mi mente, en mi corazón, en los que voy a estar meditando de tal manera que voy a ser un competidor, un atleta espiritual digno de aquel que le ha llamado. Ayúdanos, Señor, a esforzarnos, a ser disciplinados. Ayúdanos a alimentar estos hábitos. Ayúdanos a ser valientes e ir tras aquello que tú nos has señalado y que seguramente nos vas a demandar y señalar entre tanto que caminamos contigo, entre tanto que disponemos nuestra vida, nuestros planes, nuestros sueños para seguir los tuyos, Rey. Gracias por habernos traído, por habernos dado este espacio esta mañana. Oramos en tu precioso nombre. Amén y amén.